Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, por supuesto. Este gran multimedia que promueve la libertad de expresión, el derecho de todos a estar pluralmente informadas. Esa es la verdadera libertad de expresión. Agradecemos también a quienes nos retransmiten de manera diferida. Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como las frecuencias de la Pantera en la frontera norte. Y por supuesto, Radio La Nueva República a través de la red. Ya más tarde, también en horario diferido, si usted quiere consultar los programas de Voces del Periodista, puede usted tener acceso a nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Bueno, queridos amigos, a nombre de nuestro productor y director general y de socios y directivos del Club de Periodistas de México, les agradecemos como siempre su confianza y su compañía. Tenemos una mesa por demás interesante, queridos amigos, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Por supuesto, ustedes esperarán a partir de la media al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Y bueno, por supuesto, arrancamos como siempre con nuestra muy querida Ceci Tapia, @Solidaridad 1000, directora de redes, quien nos va a poner al tanto lecturas, temas interesantes. Muchas veces no son los hashtags, porque luego los hashtags están inducidos, inflados, pero vamos a ver cuál es, según la consideración de ella y el análisis nuestro, para poder tocar algunos temas, queridos amigos, que están moviéndose en la red. Adelante, Ceci, querida, si fueras tan amable, ¿qué pasa en la red? Adelante. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes. El maestro, ¿cómo está? Qué gusto de saludarle. Pues resulta, muy buenas tardes, maestro, un placer aquí de encontrarnos. Resulta que los aires están en riesgo en nuestro país. Aeroméxico incumple el pago de pilotos, pero bonifica directivos. Aeroméxico había buscado el 30 de junio a estar en el capítulo 11 de quiebras de la ley de Estados Unidos, e hicieron unos ajustes con los pilotos pidiéndoles, esto lo anuncia ASPA, que es este sindicato de pilotos, anuncia que ellos se van a solidarizar con Aeroméxico, aceptan un descuento del 20, del 30%, además de unos pilotos descansar unos 120 pilotos para que, o sea, descansar sin goce de sueldo, pero resulta que Aeroméxico muy felizmente le paga 1.6 millones de dólares como plus a los ejecutivos se reparten ese dinero y no hacen los aumentos. Y esto ha generado una molestia nuevamente, quieren parar los vuelos, y esto los aviso, pues vienen las temporadas decembrinas en que mucha gente visita a sus familiares de vuelos internacionales, nacionales, porque Aeroméxico es la principal aerolínea que tenemos. Entonces hay que estar como súper pendientes de este tema. Ahorita estamos, pues obviamente, en épocas electorales, y me refiero preelectorales porque para 2021 vienen cambios en Sinaloa, vienen cambios en varios estados de la República, Baja California, otros estados, ¿no? Entonces se están registrando precandidatos y candidatos de Morena, de la nueva alianza, porque esto también es muy súper importante, que esto es lo que se ha estado manejando en redes todo el fin de semana, estas alianzas tan simpáticas que ya no tienen que ver con ideología, sino con esta búsqueda del poder, se alían, y ellos se han dicho, aún entre delincuentes se van a aliar, porque ese es un tema que se manejó muchísimo en las redes sociales, diciendo, bueno, pues si para recuperarnos vamos a aliarnos con delincuentes, eso lo dijo Madero, recordemos este tema y estas notificaciones. Entonces hay que estar muy, muy atentos a estas notas, a estas tendencias, el tema de Videgaray, que también es un tema muy interesante, que se está hablando de que se está buscando a la hermana. Obviamente vamos a ver estos cambios del gabinete, por qué se dan, cómo obviamente hay cambios por necesidades del país,
otros asuntos que nosotros vamos a ir conociendo poco a poco y que eso es lo que está haciendo las tendencias más interesantes que se puede ver. Nosotros ya estamos viendo que Tatiana Cloutier será la nueva secretaria de Economía. Ana Laura López Bautista va a ser la nueva coordinadora general de Puertos y Marina, y de esta manera Dalia Borja está haciendo ya un informe también pues para la Junta de Gobierno del INEGI. Vamos a hablar también de Elvira Concheiro, etcétera, etcétera, y otros cambios que van a representar algo muy interesante, querido maestro, y que bueno, nos va a ayudar a entender lo que está pasando. Y todas estas alianzas vienen épocas electorales, entonces hay que estar atentos, querido maestro, no sé cuál sea su opinión. Pues muy buenas tardes, saludo con afecto al auditorio. Efectivamente, como nuestra experta en redes sociales nos comenta, hay nuevos aires, ¿sí? El país tiene nuevos aires con los cambios que ha anunciado el presidente López Obrador al concluir su segundo mandato. ¿Sí? Su informe ya nos enviaba un mensaje de cambio en el horizonte, de cambio en las perspectivas, y es muy importante los cambios que se dieron, porque no se trata de simples cambios de posiciones. Vamos a entenderlo esto como un rediseño de ingeniería en su segundo periodo, pero que trasciende a este tercer año por todo lo que viene. Sí, y sin lugar a dudas, pues el cambio más importante que se registra es la llegada de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía. ¿Sí? ¿Por qué es importante este arribo de la secretaria Cloutier a Economía? Pues fundamentalmente porque ella fue la coordinadora de la campaña de López Obrador, del candidato López Obrador, y bueno, pues ella tiene toda una serie de antecedentes que la ubican y que dan perspectiva del papel que va a jugar en esta secretaría, de la que estamos seguros también ella va a hacer un cambio sustancial de fondo. ¿Por qué va a hacer este cambio de fondo? Sí, aparte de que la secretaría, como estaba a muy baja velocidad atrás de los acontecimientos, y desde luego el rediseño que va a realizar la secretaria Cloutier, pues son un rediseño para meterle el acelerador y rebasar la contingencia del COVID, y estamos entrando entonces al escenario económico político post-COVID. Sí, ella es la encargada de conectarnos con esta nueva etapa, y para ello, pues desde luego, parte de las funciones que desarrollaba la oficina de Alfonso Romo, que renunció, las de la Secretaría de la Presidencia, pasarán a formar parte de la Secretaría de Economía. Pero como la Secretaría de Economía va acompañada también con otros nombramientos de 6 mujeres en total, que esto es muy importante. ¿Y qué podemos ver en ello? ¿Qué podemos ver y qué podemos comentarle al auditorio de Voces del Periodista, que está atenta a la conducción que realiza Celeste Sainz de Miera? Pues lo que tenemos que decirles es que no se trata desde luego de una cuota de género, tampoco se trata de uno de los paradigmas que se ha venido desgastando en este sexenio, ¿sí? Que es, como en toda América Latina, que es el problema del combate a la lucha a la corrupción. Seguirá siendo importante, pero en la nueva fase, en la nueva perspectiva, vemos cambios de fondo, estimada Ceci Tapia. ¿Sí? Si gustas, continuamos
o qué me indica? Pues sí, maestro, porque estos cambios están muy interesantes. Yo creo que tenemos unos 3 minutos todavía para poder platicar, porque no solamente es el cambio tan sorprendente de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía, que por supuesto trae opiniones negativas y opiniones positivas, porque hay quien dice de la inexperiencia, pero también, pues obviamente, pues del trabajo como política, el hecho de que existan más mujeres, etcétera, etcétera, pero viene Galia Borja Gómez como subgobernadora del Banco de México, reemplazando a Javier Guzmán, quien también, bueno, pues está concluyendo este periodo. Es un cambio bastante interesante, ¿no, maestro? Sí, definitivamente. Sí, bueno, pues hay opiniones diversas, pero hay que conocer a fondo los perfiles de cada uno de quienes fueron designados. Tiene un sentido, hay coherencia en la designación, porque se trata, como estoy comentando, de un nuevo proyecto de reingeniería, diríamos que hasta que abarca la totalidad del propio gabinete del presidente López Obrador. ¿Por qué hago esta afirmación? Pues sencillamente porque, como comentaba, ya no se trata de hablar de cuota de géneros, no se trata tampoco del viejo proyecto de las caselas del jefe de gobierno López Obrador, que estaba protegido por un grupo de mujeres, eran la guardia la guardia personal, las famosas gacelas, que habían sido entrenados por este famoso organismo de seguridad que es el Mossad. Pero esto hoy tiene una nueva perspectiva. No nos podemos quedar con los viejos análisis y las nuevas situaciones, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Pues en principio, porque todo este grupo de mujeres, cada una tiene un background importantísimo. La secretaria de Seguridad, por ejemplo, sí, que forma parte de este paquete, no podemos hacerla a un lado, toda vez que quien la reemplaza, pues es una capitana, sí, que estará al frente de puertos y de toda la función de marina mercante. Así es, maestro. Y que está conectado con la Secretaría de Economía y con el nuevo proyecto. Entonces integramos seguridad, economía y nueva perspectiva. Y si se nos está yendo el tiempo, pues ya lo comentaremos en el segundo round. Así es, querido maestro, pues ahorita ya vamos con esto sí tenemos que esperarnos para que nos deleite con en el siguiente momento. Mil gracias, Ceci linda. Ahora, si les parece, ya es hora de corte. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Recuerde que están con nosotros don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. En unos minutos más tarde lo enlazaremos y, por supuesto, continuaremos con Ceci Tapia. No tardamos, amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en los micrófonos de ABC Radio, la 760 de AM. Gracias al ingeniero Víctor Melara García, allá desde la Torre Tepeyac, estos bellísimos estudios. Un abrazo, gracias, y gracias a Jonathan también por su apoyo en las redes, a ustedes sobre todo, queridos amigos. Seguimos aquí en Voces del Periodista. Y bueno, seguimos obviamente con Ceci Tapia, Solidaridad 1000, pero ahorita el análisis que escuchábamos del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que son estos cambios, este empuje, digamos, o esta nueva etapa después de cumplir estos 2 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay quien lo ve como una cuestión de equidad de género, pero como lo dijo el presidente, va mucho más allá. Esto es por cuestión de capacidades. Así es que yo le pediría, maestro, porque me parece, bueno, independientemente de que usted siguiera con su análisis, pero en un momento llegar a esta circunstancia, por ejemplo, recordemos que independientemente de todo, la secretaria Tatiana Cloutier es un personaje que, pues, muy identificado con buena parte del pueblo. Entonces,
Ella es una persona que sabe mucho de economía y me parece muy interesante algo que comentó el maestro don Benjamín Castro, @cartarrobada, usted lo recuerda, nosotros lo extrañamos mucho y le mandamos un abrazo. Y en un texto que él compartía, dice cómo los neoliberales destruyeron el corredor agrícola Sonora-Sinaloa y fue entregado a los narcos y a los coyotes de las transnacionales. Entonces él comenta, y ahorita quiero insertar esto en el análisis del maestro, dice que hasta principios de los 80 ese corredor fue junto con la zona ribereña en Tamaulipas, pues de los principales graneros de México, y que esas regiones, gracias a ellas se logró en gran medida la autosuficiencia o soberanía alimentaria de nuestro país durante más de 2 décadas. Esto por contar con alrededor de 1 millón de hectáreas bajo riego en esta región, producía niveles del Valle Imperial de California y hasta más. Esto así hasta 14 toneladas por hectárea de trigo, imagínense nada más, esto nos dice el maestro Benjamín Castro. Dice, durante los años 70 y principios de los 80, los hijos de los agrotitanes o propietarios de miles de hectáreas, los pequeños productores y algunos ejidatarios con alta producción fueron adoctrinados en el ITESM, entonces, y otras universidades, pues, con dogmas neoliberales, mientras que desplegaba al PAN a promover esos mismos dogmas como partido político. Esos dogmas decían que el sistema proteccionista del campo mexicano, es decir, CONASUPO, ¿se acuerdan ustedes? Y qué servicio decía, además de integrar el campo y todo, el precio de garantía, importantísimo, el Ban Rural, Fertimex, Almacenes Nacionales de Depósito, la red de presas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, etcétera. Pues habían causas, ¿no? Y aquí eran las causas de los problemas, existentes, que había que eliminar ese proteccionismo según este neoliberalismo. Ya se empezó a señalar eso, que el proteccionismo, ya el maestro don Rodolfo Sánchez Mena nos seguirá diciendo más, pero también abrir todo el juego de mercado. Bueno, ya sabemos todo lo que nos traería esa supuesta libre competencia, ¿no? Que lo único que hizo fue darnos al traste. Y bueno, finalmente aquí lo que es importante, independientemente de que leamos al maestro Benjamín Castro, es precisamente el momento en que Tatiana Cloutier es una persona con carácter, que conoce mucho estos espacios, y bueno, pues aquí esas experiencias, como dice el maestro don Benjamín Castro, no se aprenden en las universidades. Entonces, esto lo digo por el cuestionamiento que se le hace a ella en cuanto a que si está capacitada o no. Es una persona con mucho compromiso con México y, por supuesto, yo creo que esto también se está considerando. Entonces, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en este contexto, y estoy hablando por este nombramiento, pero como usted dijo, fueron más mujeres. También es importantísimo darnos cuenta la parte histórica de la Secretaría de Economía, porque luego no sabemos bien a bien qué funciones tiene. Gracias, maestro, lo escuchamos con lo que usted desee retomar. Gracias. Confirmo lo que está planteándonos nuestra conductora, directora de Club de Periodistas. Sí, que esto es un escrito del maestro Benjamín Castro. Perdón, sí, maestro, perdón, sí, lo seguimos escuchando. Sí. Pero me pareció muy interesante. Lo confirmo y vamos a ampliarlo. Sí, maestro. Vamos a ampliarlo porque sin duda el papel de los agricultores de Sinaloa, pues hoy sigue siendo en primera línea. Pero su acotación como ¿de dónde proviene Tatiana? Pues efectivamente de un poderoso agricultor sinaloense, ella misma es sinaloense, ¿sí? Y este poderoso agricultor, pues que era el Maquio Cloutier, pues fue además candidato a la presidencia. Fue candidato a la presidencia en un cambio de perspectiva, de nueva orientación del país,
¿sí? Y compitió al lado de Cuauhtémoc Cárdenas por la presidencia de la República. Sí, el papel de los alimentos, sin duda, va a ser muy importante en la perspectiva de la nueva secretaria de Economía, pero no se queda ahí, más adelante. ¿Por qué digo que va más adelante? Porque ya lo comenté en el tramo anterior de nuestra plática, es que ella va a estar trabajando y construyendo, es decir, la nueva máquina que le está dando velocidad a rebasar esta coyuntura que tenemos del COVID para entrar a la economía post-COVID. ¿Y qué significa esta economía post-COVID? Pues toda una serie de cambios que tiene como función la propia Secretaría, articulado con los otros cambios que se dieron tanto en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda, por lo que corresponde a la Tesorería de la Federación. Sí, como comentamos, no se trata de un proyecto cambio de género, no se trata del paradigma de la pura lucha contra la impunidad y la corrupción. Sí, se trata ahora de 90% de capacidad y otro tanto también de honradez, más todo un entrenamiento, todo un background que es hasta el momento desconocido, porque pues no eran figuras de primer relieve, aunque Tatiana lo tuvo como coordinadora de la campaña del presidente López Obrador. Entonces, el reconocer los perfiles de cada uno de estos nuevos funcionarios, tres de ellas egresadas de la UNAM y una de la Septién García, ¿sí? Nos lleva a tener perspectivas alentadoras, ¿sí? En esta nueva etapa. ¿Sí? Por ejemplo, la que entra como subdirectora del Banco de México, Borja, es una matemática. Y estoy hablando, cuando hablo de matemáticas, estoy hablando hoy de ciencia. Y de ciencia operativa, porque tiene que ver precisamente, ¿sí? Con lo que llamamos la nueva estadística, que son el manejo de grandes datos, ¿sí? Y también lo que alimenta a la inteligencia artificial, donde los matemáticos juegan un papel destacadísimo, ¿sí? Y también en el otro ámbito, por el lado de quien va a sustituirla en la tesorería, se trata de una doctora en sociología, ¿sí? Que viene del Instituto de Investigaciones Sociales, Concheiro, que viene del Instituto de Investigaciones Sociales, también compañera, ¿sí? En el Instituto de Investigaciones Sociales de la actual secretaria de la Función Pública, ¿sí? Lo que hace valer el papel que juega el Instituto de Investigaciones Sociales para quienes colaboran ahí y que se forman como investigadores destacados, ¿sí? Tenemos otros elementos también para afirmar que la nueva directora de puertos y marina mercante, pues definitivamente enlaza con la Secretaría de Economía en el ámbito de seguridad, pero también en la parte sustantiva de lo que juegan los puertos en la dinámica económica de nuestro país y con sus vínculos con todos los proyectos en puerta que se están abriendo en este mundo, en este nuevo mundo, como es el RCEP, que es la Asociación de Comercio del Pacífico, y donde están las grandes economías, el nuevo modelo económico de comercio, y que está creando una nueva dinámica. Eso es, así a grandes vuelos, Celeste, querido público,
lo que está sucediendo con estos cambios del presidente López Obrador. Gracias, maestro querido. Bueno, pues entrañables compañeros de vida, radioescuchas, vamos a un corte, y aquí es importantísimo darnos cuenta cómo el nuevo horizonte político y económico que define nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y del que habló en su segundo informe de gobierno, pues ahí va caminando, nos va dando evidencia precisamente de estos nuevos pasos, de esta segunda etapa. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Real Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Hemos escuchado, Ceci Tapia, el análisis del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y ya tenemos aquí al maestro Rafael Barajas Durán, @Visgón-Monero, un referente de la intelectualidad, de la verdadera intelectualidad ética del país, además de la artística, de la de comunicación, del periodismo. Un privilegio, maestro Benjamín Barajas Durán, verdaderamente es un privilegio. Maestro querido, estábamos comentando datos importantísimos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, nada más para recapitular, para aquellos que nos acaben de sintonizar, sobre que la cuestión de los cambios en el gobierno, los nuevos cambios por mujeres, que como bien dijo el señor presidente, no es por equidad, ¿no? Es básicamente, y así debe de ser, por también capacidades y perfiles. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena hizo unos análisis muy precisos e interesantes. Y por otra parte, también sé si al inicio tocaba algún tema que es importante no dejarlo pasar, como es el hecho de que Aeroméxico pues recibió un recurso que tocaba, pues que también tocara a los pilotos, a la gente de Aeroméxico, y pues que iban a hacer una huelga en octubre, les dijeron que no, que se esperaran, que ya ahí venían los recursos, y pues ahora se enteran que al parecer pues no hay recursos. Entonces ya más adelante ampliará ese tema Ceci Tapia. Maestro don Rodolfo, hace falta algo de redondear del tema que usted estaba tocando, maestro, para darle paso a un tema importante que quisiera preguntarle al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que obviamente todos podemos participar. Maestro, con el tema pasado, algo que se haya quedado. Nada más para redondear, la secretaria que estaba en Economía, pues al INEGI, sí, dentro de esta estrategia de agrupamiento, pero algo muy importante que después vamos a ampliarlo. Sí, las designaciones la designación en el Banco de México corre en paralelo de quien fue nominada por Joe Biden para la Secretaría para la Tesorería de los Estados Unidos. Y esto lo vamos a destacar próximamente, pero hay que tomarlo en cuenta de cómo esta nueva reestructuración del gobierno pues está acompasado también con los vientos de cambio que corren con nuestros vecinos, y es algo que no podemos eludir y se tiene que ver cómo estamos participando en este nuevo rediseño geopolítico y estratégico que pronto tocaremos con el cambio en nuestra Ley de Seguridad Nacional, sí, tras agotarse el Plan Mérida y el Plan Colombia del que estaba hermanado. Pero esto ya lo tocaremos próximamente. Gracias, maestro querido, gracias. Y bueno, pues, maestro Rafael Barajas, queridísimo, yo quisiera que por favor usted nos diera sus lecturas sobre el contexto ahorita de dos cosas. Las elecciones, el proceso electoral federal del próximo año, estas elecciones intermedias que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio, para la elección de 500 miembros de la Cámara de Diputados Federales, debido a esto a la reforma electoral del 2014, y bueno, también hay otros cargos que se dan para las entidades del país. Yo le pediría a usted una
elección bastante grande, esa es una. Por otra parte, hay algo que ha llamado la atención y hay quien le llaman un poco un Frankenstein, que es una alianza que se da entre partidos que, bueno, si fuera por principios serían de ideologías, si tuvieran, bastante diferentes. Por otra parte también, el hecho de que el panista, el señor Madero, el licenciado Madero, que fue presidente del Partido Acción Nacional, dijo que se aliarían con delincuentes y lo que fuera necesario con tal de salvar una vida, o sea, a México, supuestamente. Entonces yo digo, pues, ¿de dónde venimos? ¿De dónde estamos viendo tanta corrupción? ¿De dónde venimos las alianzas con cárteles? ¿De dónde vemos tantas cosas que están surgiendo? Pero bueno, no es lo que yo diga, es el planteamiento. Algunas dudas, maestro querido, y su opinión, por favor. Gracias. Sí, mira, de entrada hay que señalar que la elección de 2021 es la elección más grande de la historia de México, no es cualquier cosa, es la más masiva. Van a participar ciudadanos de las 32 entidades del país, es la elección con más candidatos. Se van a renovar 15 gobernaturas, 30 congresos locales y cientos de ayuntamientos y juntas municipales. Para que te des una idea, se van a renovar 500 diputados federales, 1,063 diputados de 30 congresos locales y 21,368 funcionarios públicos federales, estatales y municipales. O sea, estamos hablando de arriba de 22,000 nominaciones. Vamos, es una cosa verdaderamente, es muy fuerte, ¿no? Y además hay que decir que tiene nuevas reglas, ¿no? Es decir, por primera vez habrá diputados federales y locales que podrán reelegirse, que podrán reelegir los alcaldes, y en esta elección se deberán postular mujeres en al menos 7 de las 15 gobernaturas, ¿no? Es decir, esto es fuerte porque es otra vez el tema de la paridad, ¿no? Y entonces el tema es pues muy serio. Las campañas en principio además van a durar 2 meses y se van a instalar arriba de 160,000 casillas, ¿no? Se van a necesitar que participen como funcionarios de casillas arriba de 1,400,000 ciudadanos. Estamos hablando de una cosa verdaderamente colosal, ¿no? Es decir, es un esfuerzo masivo y yo creo que nunca habíamos votado por tanta gente en una elección, ¿no? Sí, por supuesto hay elecciones que son estructurales, sí, no, es una cosa muy, muy importante. Ahora, esta elección es importante no solamente por esta parte numérica, sino también porque es estratégica es estratégica para todos. El PRI, el PAN y sobre todo el PRD se están jugando su supervivencia. Y de alguna manera la cuarta transformación también tiene muchísimo en juego en la medida en la que se va a nombrar un nuevo Congreso. ¿No? Es decir, el tema es delicado. Porque yo estoy convencido de que muchos de los cambios o de los avances que han tenido hasta ahorita se han dado en gran medida porque se cuenta con el Congreso. Y se deja de contar con el Congreso, muchos de estos avances se pueden ir para atrás. Y estamos hablando de avances importantes. La Ley Federal del Trabajo, el tema de la despenalización de la cannabis, todo lo que hemos visto que se ha dado en los últimos meses, ¿no? Pues todo eso puede estar en riesgo si eso no si no se ratifica el Congreso. Pero eso está en juego de parte de Morena si no se ratifica el Congreso, si la ciudadanía decide darle un voto de castigo y no ratificarlo, ¿no? Entonces, ahora, también hay que decir una cosa que es importante, ya lo hemos señalado, pero yo creo que es algo que siempre hay que manejar. Al final de cuentas, las elecciones intermedias suelen ser menos concurridas que las elecciones presidenciales. La gente suele pensar que hay menos en juego y en estas elecciones, al final de cuentas, lo que pesa mucho, lo que suele pesar mucho,
son los aparatos partidarios. El partido que tiene más estructura es el que jala, los votos duros. Pues cuando hablamos de los aparatos partidarios, estamos hablando concretamente del voto duro, de la gente que puede organizar tal o cual partido. Eso es lo que suele definir en general estas elecciones intermedias. Y hay que señalar una cosa, sin lugar a dudas, el PRI, el PRD y hasta el PAN, pues tienen una estructura partidaria, una estructura interna muy fuerte, ¿no? Lo vimos ahora recientemente en las elecciones de Hidalgo y en las elecciones de Coahuila. Eso es lo que definió esas elecciones, ¿no? Bien, es curioso porque yo si vemos las encuestas, nos vamos a dar cuenta de que tanto el PRI, el PAN y el PRD, si van solos, pues no levantan. Es decir, tienen muy pocas posibilidades de ganar. Entonces se están jugando, decidió la supervivencia, y han apostado a una alianza amplia, que es efectivamente, como Celeste lo planteó hace un ratito, al final de cuentas, una alianza por la supervivencia. No es de ninguna manera una alianza de principios, ¿no? Y es claro que cada estado tiene sus peculiaridades. Nos vamos a encontrar con que cada estado tiene más o menos, en algunos estados pesa más el PAN, en otros pesará más el PRI, en fin. Y sin embargo, todos están enfrentando, todos estos partidos están enfrentando efectivamente una nueva, a esta nueva formación política que es el Movimiento de Regeneración Nacional, que ganó la presidencia y que hasta donde hemos podido ver tiene según según las encuestas, tiene una posibilidad, tiene simpatías importantes entre sectores muy grandes de la población. Si con esto nos vamos a un corte, maestro querido, y regresamos. A partir de esto retomamos en el siguiente bloque, queridos amigos. ¿No tardamos? Gracias. Claro que sí. Gracias, queridos amigos, gracias. Seguimos con Voces del Periodista. Antes de continuar, nada más yo quisiera recordarles que precisamente la Basílica de Guadalupe, para quienes acostumbran ir cada año, recuerden que no va a estar abierta. Cada quien se recomienda que quien quisiera acudir allá, que lo haga de manera privada en su casa. Hay muchas maneras, hay videos que ha subido el padre José de Jesús Aguilar, que lo saludo con mucho cariño, y me comentaba que era importante precisamente comentar esto con ustedes. Así es que recuérdenlo, hay que cuidarnos. Y bueno, maestro don Rafael Barajas Durán, y ahorita que precisamente se toca este tema del COVID, ¿no? De que hay que cuidarnos muchísimo. Y bueno, ahorita regresamos a esta infraestructura que hay, estas estructuras de los partidos, con algunas preguntas, algunas dudas, y bueno, teniendo en cuenta, amigos, voy a estar repitiendo, yo creo que todos los días vamos a procurar no al voto electrónico. Aquí viene otro tema importantísimo, porque como cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues echa las tuyas a remojar. Estamos viendo lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, imagínense que según eran el ejemplo de democracia, y estamos viendo todo lo que ha sucedido. Bueno, pues vamos a tener un cuidado, porque con eso del COVID, pues a lo mejor nos tenemos que proteger mucho, pero luchar, salir con nuestra mascarilla, con toda la protección, con caretas y lo que sea, pero exigir que el voto no sea electrónico, porque pues va a haber algunos cambios, y yo creo que también no vayan a dar tentaciones de intervención como ha habido y pasado en años pasados y en ocasiones pasadas y en muchos países. Maestro, perdón, adelante, maestro Rafael Barajas Durán. Otra cosa que quiero señalar, que hay que recalcar, que está divertida, es el hecho de que estos partidos que se han unido eran efectivamente, eran partidos que se manejaban como si fueran partidos totalmente independientes, que no tenían nada que ver el uno con el otro. Ellos
hay un sector de ciudadanos que desde hace tiempo decimos que esos partidos conformaban la clase política neoliberal y los llamamos el PRIAN o el PRIAN, ¿no? La mezcla de PAN, PRI, PRD. ¿Y qué cree? Ahora hasta el que no logró su registro, pero ya lo anunció Margarita Zavala, que también se van a unir. No que había salido del PAN, pero ahí van de regreso. Pues bueno, ya vemos las cosas y las incongruencias, y también hay que ver los dineros, la suma de los recursos, y si eso es legal, porque entonces operarían como un solo partido, aunque cada quien pusiera pues ahí sus cálculos, los diferentes candidatos, pero bueno, hay tantas cosas de las que platicar. Sí, maestro, adelante. Pero además es muy chistoso porque ellos tienen efectivamente, y lo saben, un mal nombre, y entonces no pueden limpiar su nombre, y entonces han emprendido una campaña sucia, pero no solamente una campaña sucia, sino es una campaña sucia muy peculiar. Es una campaña que tiende, esto lo hemos visto una y otra vez, que tiende a decir que no hay que votar por Morena porque ya hay panistas, priistas y perredistas. Hazme el favor, ¿no? Eso es increíble. Es un harakiri, ¿no? Pues sí, ahora resulta... Sí, pero lo están diciendo, y es una cosa increíble. El razonamiento que traen es, no, el verdadero... el PRI, el PAN y el PRD están allá, y hay candidatos en Morena, hay candidatos del PRI en Morena, y con eso piensan que están hablando bien de su propio instituto político. Perdón, eso es la muerte para cualquier instituto político, ¿no? Y eso básicamente te habla ya de un deterioro de que en materia de credibilidad brutal, ¿no? Y eso es lo que está en juego. Entonces sí es, y creo que es algo que hay que señalar, ¿no? Es un problema de corte ético. Incluso este manejo que se está haciendo, pues plantea problemas éticos muy severos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes que decir que tú no eres tu partido, sino que tu partido está en el otro lado porque tu partido es sucio? Digo, eso básicamente, eso ya es una derrota moral muy severa, y eso es lo que yo creo que están enfrentando. Ahora, perdón, sí. Aquí habría la otra suma que a lo mejor, pues obviamente irán a tener que ofrecer, o al revés, el poder político les tendrá, ellos serían como los segundones, porque acordémonos que el señor de Hoyos había dicho que él quería ser presidente de la República. Entonces, seguramente esas alianzas, pues a lo mejor hay una invisible por ahí, o se van a hacer pasar como otro, pero no tienen partido. Entonces, bueno, aquí también habría que tener todo esto, que son diferentes, o sea, se supone que diferentes intereses, porque se supone que son diferentes ideologías. Entonces, aquí, digamos, suma o resta. Ha habido análisis interesantes en cuanto a que ven que hay partidos que a lo mejor ganarían más votos solos, digamos, no en esta alianza que desdibujaría. Hay gente que es crítica incluso de alguno de esos partidos que está cuestionando precisamente esta alianza. Adelante, maestro. Sí, pero además hay un problema que es de fondo. Esto, es decir, el hecho de que estos partidos se unifiquen, además, a propuesta específica de un grupo de empresarios, sí te permite establecer la lógica, confirma, pues, de hecho, que son los partidos del empresariado nacional, es decir, son los partidos del neoliberalismo nacional, del neoliberalismo mexicano. Entonces, el tema de fondo, ¿qué nos pueden ofrecer los neoliberales a los mexicanos de nuevo? Y qué es lo que nos cumplieron? Es decir, lo que hay que hacer claramente es una revisión sistemática y crítica de todo lo que ellos hicieron en su gestión, y que eso es a lo que aspiran, que vuelva, ¿no? Entonces, sí aspiran al regreso de los grandes negocios, sí aspiran al regreso de las grandes
digamos, de estas grandes historias de corrupción, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El otro día, Carlos Loret de Mola presentó un documento diciendo la prima de López Obrador tiene contratos en Pemex. Andrés Manuel dijo, bueno, a ver, vamos a ver cómo está eso. Resulta que efectivamente hay contratos, inmediatamente los cancelaron. Se había dado la orden de que no se los dieran. Fue un problema estrictamente de control. En ese tipo de cosas, en cuanto se señala, se cancela. Esto nunca jamás pasó y además en la era neoliberal. Y es parte de lo que nos ha solicitado el presidente, precisamente que eso se dé a conocer. El maestro Enrique Pastor Cruz Carranza tocó ese tema, ya lo había tocado, pero aquí es la manera de tocarlo, maestro, porque el análisis es muy diverso cuando tú tienes una intención verdadera en la información y cuando se quiere que haya pues nota amarilla, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí, queridos amigos, ya nos vamos a ir. Yo les pediría a los maestros si nos pudieran compartir algo que crean que se quedó en el tintero, aunque sea de pasadita, y ya les seguimos en estos próximos días. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Bueno, pues tratándose del tema electoral, ya hablaremos de la estrategia electoral en general, cómo se está abordando en la perspectiva de los diferentes partidos en términos de qué es prioritario: ganar el Congreso, ganar las entidades, cómo lo están planteando los diferentes partidos y las fracturas que está generando esto al interior a la hora de designar candidatos en estados que son prioritarios y cómo se definen estos estados prioritarios. Es muy importante verlo más allá de la numeralia y entrar en el terreno donde se ubica Morena en esta coyuntura de cambio en la nueva perspectiva, habida cuenta que es un movimiento y no ha avanzado a constituirse como partido político. Gracias. Lo vamos a ver en pronto. Gracias, maestro queridísimo don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro Rafael Barajas Durán, una frase con qué tarea nos deja, porque ya estamos saliendo prácticamente. Bueno, la frase tendría que ser: hay que prepararse para las elecciones. Exactamente, no al voto electrónico, aquí entre nos, y hay que estar viendo cómo nos vamos a organizar para dar vigilancia a nuestro voto, a que se respete nuestro voto como lo hicimos en 2018, vigilar casillas, dar seguimiento a todo esto. Ceci, querida, que nos dejes con un mensaje tuyo, por favor. Pues hay que estar informados. Resulta que nos han pedido que no vean las mañaneras, que nos han pedido, no, infórmate, busca, por favor, no te dejes engañar, tienes que ver, porque para exigir tienes que saber. Ese es mi mensaje. Exactamente, y es valer tus derechos. Si hay algo que no te parezca, denúncialo. El presidente López Obrador nos ha pedido que seamos alertadores. Es parte nuestra ayudar. Y veamos, cuando se comenta algo, inmediatamente se ve qué es lo que hay que hacer. Así es que, queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí hay pluralidad. De eso se trata la libertad de expresión y el derecho que tenemos todos a estar pluralmente informados. Les quiero muchísimo. Gracias, maestro. Gracias, amigos queridos. Un beso tronadísimo. Hasta la próxima. Gracias.